7 de la mañana con 18 minutos. Recuerde que nuestras entrevistas las puede también seguir a través de la señal de Pública FM y las de diferentes plataformas de los medios públicos del Ecuador. A esta hora le damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado. Es el economista Alberto Dajic, es ex vicepresidente de la República, catedrático, analista económico. Pero antes quisiera yo proponer una nota que hace referencia y pone en contexto de alguna manera el tema que hemos escogido para discutir con él. Y es que el esquema de dolarización en el Ecuador es sólido. Esta afirmación la hizo la superintendenta de bancos, Ruth Arregui, al hacer una evaluación de este mecanismo monetario cuya implementación en el país está por cumplir este 9 de enero 20 años. Hay varios indicadores que a las autoridades les dan la certeza de que la dolarización, con sus pros y contras, es un esquema monetario que en Ecuador no está herida de muerte. Primero, los precios del barril de petróleo no llegan a los valores de la crisis de 1999. Y segundo, los créditos vinculados entre instituciones bancarias son cosas ya del pasado. Ruth Arregui, superintendente de bancos, destacó que en Ecuador el sistema financiero es uno de los más controlados y supervisados. Los bancos del país cumplen al menos con 3 parámetros: generación de utilidades, políticas de reinversión y capitalización de recursos. En el Ecuador existe un marco normativo regulatorio que exige que las instituciones financieras tengan al menos un 9% de la relación del patrimonio a los activos ponderados por riesgo. Entonces, esta relación se cumple y se cumple más allá del requerimiento que tiene la normativa en el Ecuador. Se cumple alrededor, el promedio del sistema está en alrededor del 13%. Este 9 de enero se cumplen 20 años de implementación de la dolarización. La superintendenta de bancos agregó que uno de los pilares que constituyen el engranaje de la dinámica económica, el sistema financiero, está fortalecido. En términos del patrimonio, en términos de la liquidez. Visión con la que concuerda el presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, Julio José Prado. La dolarización aguanta, el sistema financiero está sólido y sobre todo seguiremos prestos a seguir canalizando liquidez hacia los sectores productivos que requiere el país. Según datos de la banca privada, en el 2019 la tasa de crecimiento de depósitos pasó del 2% a inicios de año al 6.5% a diciembre. El año anterior, el sistema financiero entregó créditos productivos por el orden de los 2.500 millones de dólares. Javier Ceballos, Medios Públicos. Le damos la bienvenida y saludamos con nuestro invitado, el economista Alberto Dajic, en los estudios de Guayaquil. Y le preguntamos, ¿cómo son o cómo tendríamos que leer el resto de indicadores macroeconómicos partiendo justamente de lo que ocurre en la banca? Se ha dicho que está sólido el sistema financiero y bancario, pero ¿qué ocurre con el resto de indicadores macroeconómicos? Bienvenido, buenos días. Bien, la superintendente de bancos es una profesional seria, muy capaz en su área, reconocida por su trabajo, y lo que ha dicho es cierto. El que la banca tenga un patrimonio técnico de 13%, cuando el promedio internacional se acerca a 9, indica que la banca ecuatoriana está sobreprotegiendo la seguridad, y se debe en parte a que durante los 10 años de la FARC, Familia Revolución Ciudadana, la banca percibió la absoluta irresponsabilidad del Estado, la absoluta irresponsabilidad del Banco Central, que permitió que el Estado lo asalte y se le lleve liquidez. Entonces, una buena supervisión que sí existió y una conducta del sistema financiero de mucha prudencia hacen que ese sistema esté estable. Sí debo mencionar que debemos tener preocupación de que en el sector cooperativo no hay las mismas reglas, y que es un tema que tenemos que abordar, porque la misma solvencia y la misma prudencia de la banca deberían tenerlas las cooperativas, que tienen la misma función. ¿Y qué entonces hay que ajustar justamente en este sector cooperativo para que no tengan los riesgos que evidentemente podrían tener? Bueno, que las normas de liquidez, de patrimonio, de provisiones sean exactamente las mismas que la banca. Y un poco para ir avanzando, ¿qué aspectos son necesarios tomar en cuenta para evitar poner en riesgo la dolarización? Ya no solamente en lo que tiene que ver con el sistema financiero, el sistema cooperativo, sino con otros
elementos macroeconómicos, microeconómicos. A ver, Eduardo, si el Ecuador hubiese contratado un equipo de premios Nobel y le hubieran dicho a ese equipo, diseñe políticas absurdas para debilitar la dolarización, no lo hubieran hecho tan bien como se hizo desde el año 2006 hasta el año 2017, en el gobierno de la familia Revolución Ciudadana. Una dolarización no puede vivir con restricciones en la cuenta de capitales. Se puso el impuesto de salida de divisas, que es un impuesto a la entrada de divisas. Porque si usted me dice que venga a este canal a una entrevista y que a la salida me van a meter 5 garrotazos, yo no vengo. Entonces no son 5 garrotazos a la salida, porque no voy a venir. Lo segundo, hay que cuidar los costos, ser obsesivo en la productividad. ¿Cuál fue la política salarial? Primero, la inflación del Ecuador por la política de gasto público fue muy superior a la de los Estados Unidos. Por lo tanto, ya había un problema de costos. Pero adicionalmente a eso, los salarios subieron más del 100%. Golpe a la productividad, a la competitividad, dificultad para exportar, favorecer la importación de productos extranjeros que son más baratos porque no hay esa elevación de costos en otros países. Hay que dar seguridad jurídica para atraer inversión extranjera. Se pulverizó la seguridad jurídica controlando cortes, haciendo bochornos como el del caso Chevron, donde se ha demostrado en cortes internacionales la manipulación de la justicia ecuatoriana por parte del gobierno, donde había instrucciones de decir no puede el Estado perder un caso en las cortes. De hecho, el Ecuador fue el país con la menor inversión extranjera directa respecto del PIB. ¿Cuánto ha cambiado eso, economista? No ha cambiado. Ha cambiado muy poco y esa es la gran tarea. Es decir, es simple lo que hay que hacer. Mire todo lo que se hizo del 2006 al 2017 y haga lo contrario. Y eso va a ser lo correcto para apuntalar la dolarización. Daniel Legarda decía que la dolarización ha permitido planificar y ha ofrecido seguridad a las empresas, a las familias ecuatorianas y que los desafíos están del lado de la competitividad. ¿Cómo ir o arribar justamente a ese desafío, a ese planteamiento que nos hacía nuestro invitado anterior? Bueno, hay que ir a la flexibilización laboral, como correctamente lo dijo Daniel Legarda. Hay que hacer una simplificación de la asfixia regulatoria que existe en el Ecuador con tanto trámite, tanto requisito, tanto permiso, tanta vuelta que hay que dar dentro de la burocracia y las entidades del Estado. Hay que lograr mayor eficiencia y menores costos eléctricos de puertos. Hay que tener mejores carreteras, porque este cuento de las grandes carreteras, ¿dónde están? Dígame usted, el eje productivo que moviliza la producción exportable, Santo Domingo, Quevedo, Balsar, Daule, Babahoyo, Machala, ¿son carreteras, autopistas de 4 vías? No, cuando yo era niño se hacía menos tiempo a la ciudad de Santo Domingo de lo que se hace hoy por el tráfico. Pero por también lo ha incrementado tanto, la población y el número de vehículos. Entonces, ahí es donde uno puede decir si hay las grandes autopistas, porque usted entre Quito y Ambato sí tiene una autopista de 6 vías, pero no existe en el sector que mueve la producción ecuatoriana. Entonces, esas son las cosas que contrarrestan el no tener el tipo de cambio flexible y que no se han hecho. ¿Sería imposible a estas alturas de la historia del país plantearse una salida de la dolarización? Es muy difícil. En la historia no hay un país que sin tener moneda propia, que habiendo adoptado la moneda de otro país, haya salido, excepto el caso de la República Dominicana a fines de la Segunda Guerra Mundial, pero eso era un paisito pequeño sin la profundización financiera que existe en un país como el Ecuador de hoy. Mire usted el caso de Grecia. No había ni billetes en los cajeros,
no había cómo pagarle a los jubilados y no se pudieron salir del euro. Sencillamente es una cosa muy difícil. El momento en que la gente se entere de que se quiere salir del sistema, hay una explosión. Ahora, sí es preocupante el no hacer ese cambio radical hacia una economía libre, hacia una economía con un acuerdo nacional de sostener esa economía libre que promueve el ahorro, la inversión, la productividad, el adaptarse a esta revolución tecnológica que viene en el mundo, mantener ese rumbo por 2 o 3 décadas, porque si eso no se hace, no habrá crecimiento en el Ecuador. El ministro de Finanzas en algún momento calificó al déficit fiscal como crónico y usted planteaba la seguridad jurídica como uno de los elementos vitales para poder darle estabilidad al sistema de dolarización. ¿Cuánto ha contribuido la Asamblea para ofrecer esa seguridad jurídica y también el gobierno para empatar en esa línea? A ver, yo creo que en los últimos 2 años y medio ha habido un giro incuestionable en cuanto a la posición, a la visión, al discurso, a los alineamientos políticos internacionales que demuestran un alejamiento de ese venenoso fenómeno llamado socialismo siglo XXI. Pero también hubo lentitud en concretar cambios, y cuando ya hay más claridad de qué es lo que se debe hacer, ya no hay un capital político para emprender las reformas. Entonces creo que esta transición debe ser aprovechada para que un nuevo gobierno logre ese acuerdo nacional de transformar al Ecuador en una sociedad con una economía realmente libre, porque no existe otra manera de generar riqueza y no se puede resolver la pobreza, no se le puede dar opción a los jóvenes, no se le puede dar opciones a las nuevas generaciones si no se genera riqueza, y la riqueza no se lo genera con un sistema como el del socialismo siglo XXI, sino dígame, Cuba es un éxito, Nicaragua es un éxito Venezuela, y los países que han logrado crecer, ¿ha sido con un sistema socialista? Yo quisiera un poco, para ya ir finalizando, economista, pedirle que se retrotraiga en la historia y un poco ubiquemos la decisión gubernamental en aquel momento con el presidente Yamil Maguad. En ese momento fue acertado, los cambios fueron dramáticos, evidentemente. Ahora podemos tener un escenario distinto, pero ¿qué decir de las responsabilidades de carácter político, quizás las responsabilidades de carácter jurídico que incluso todavía las sigue arrastrando el expresidente Yamil Maguad? ¿Cómo entenderlas? Yo lo he dicho en varias ocasiones y no tengo empacho en repetirlo. Creo que Yamil Maguad en lo jurídico ha sido injustamente tratado. Yo no encuentro razón para que decisiones tardías o malas decisiones de un gobierno puedan llevar a que sea motivo de un juicio, sobre todo de peculado. Pero bueno, yo creo que fue una gran responsabilidad finalizar el tema con el Perú, y que en la dolarización que él afirmó, sí puedo decir que una gran lección es el costo de atrasarse. Si usted lee el Universo del mes de octubre de 1998, 14 meses antes de la dolarización, 15 meses antes de la dolarización, quien habla escribió desde el exilio un amplio análisis que decía: no va más la moneda propia. Es indispensable que el Ecuador salga de su propia moneda y vaya a una moneda fuerte que era el dólar. Si hubiese hecho a tiempo lo que había que hacer, no habría sido necesario el famoso corralito y el famoso feriado bancario. La crisis habría sido mucho menor, cosa igual a lo que sucedió en el año 2015,
en que era evidente que el desequilibrio causado por ese perverso modelo obligaba al país a hacer correctivos que no se hicieron. Ahí se debió haber ido al Fondo Monetario, Banco Mundial, BID y organismos internacionales. ¿Cuánto debía el Ecuador en ese momento? 22.000 millones de dólares menos que el año 2019, cuando finalmente se fue a los organismos internacionales. O sea, la gran lección de la dolarización es: no había nada más que hacer. Ayer, en una emisora en que participé junto al doctor Mario Prado y al doctor Gustavo Novoa en un coloquio, dije algo. Yamil Maguad no tomó la decisión de dolarizar. La dolarización lo tomó a él. Fue una ola. Ya no había nada más que hacer y lo hizo. Sí, lo firmó. Un mérito, pero no había nada más que hacer. Un mérito enorme habría sido hacerlo 15, 18 meses antes, cuando ya era evidente que eso se necesitaba. Y ahora le planteo, y ya para finalizar, economista, trasladarnos a la historia, pero hacia el futuro. Sobre todo con las próximas elecciones en 2021, los candidatos, ¿cómo deberían plantearse el tema económico, sobre todo para recuperar la situación y salir de ese crónico déficit fiscal que ha calificado, le decía, el ministro de Finanzas? Haciendo lo más difícil, que es no mirar encuestas para decir lo que la gente quiere oír, sino decir lo que la gente debe oír. Y lo primero que la gente debe oír es que ningún gobierno en 4 años nos sacará de la pobreza. Que para salir de la pobreza requerimos que todos los ecuatorianos cooperemos en hacer del Ecuador una economía viable, libre, que no se rija por el intervencionismo estatal, que se rija por la libertad de actuar de los agentes económicos, fundamentalmente por el mercado y no por el dirigismo estatal, que va a requerir 25, 30 años de un camino constante, y que cualquier gobierno lo único que puede hacer es iniciar ese camino, y que no vamos a ser ricos en 4 años, y convencer a la sociedad de que ese es el camino que tenemos que seguir, como lo hizo Chile en su momento, como lo hizo Corea del Sur, como lo hizo Irlanda, como lo hizo España, como lo han hecho países en los cuales la agenda política se ha sujetado a unas variables y un modelo económico de sensatez que puede en el largo plazo lograr equidad, lograr salir de la pobreza. Esa es la gran tarea. No prometer la solución en 4 años, porque eso es una gran mentira. Queremos agradecerle, economista, por su participación y sus comentarios, sus criterios aquí en Primera Impresión en Telediario. Nos vamos a una pausa y regresamos con más aquí en los medios públicos del Ecuador.